Hola lectores y lectoras, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un book tag muy famoso por Booktube que ya hice el año pasado por primera vez, el balance lector de medio año. Este año no podía faltar por segunda vez consecutiva y así ya vamos creando un poco de tradición en el canal. Y tengo muchas nuevas lecturas a mis espaldas con las que contestar a estas premisas. Por ahora ya llevo 15 libros leídos en lo que va de año, por lo que no voy mal en mi propósito anual de lectura. Y aunque estoy seguro que en el tag de final de año muchas de mis respuestas cambiarán, voy a contestar a las premisas con las lecturas que llevo por el momento. Así que pasamos a contestar de una vez por todas, pero antes que nada, yo soy Fonso y esto es Ágora Literaria. La primera premisa de todas es mejor lectura por ahora. Y a esta primera premisa voy a tener que contestar con La seducción del mirlo blanco de Mohamed Chukri. Es una lectura que leí muy recientemente, tenéis mi reseña en el último vídeo que subí al canal. Me encantó este libro, me maravilló, me fascinó la forma en la que el autor consigue profundizar en sus pensamientos, en sus opiniones respecto al mundo literario, al mundo de la escritura, al oficio del escritor, a todo lo que significa ser escritor y cómo orientar esa profesión, ¿no? hacia el mundo. Y si bien es cierto que al principio ya os comenté que se me hizo un poco cuesta arriba el primer capítulo, el resto del libro simplemente me maravilló, me enamoró, hasta llegar al desenlace del libro y conquistarme del todo. Es una de mis mejores lecturas hasta el momento y va a ser muy difícil desbancarlo en cuanto a ensayo. Ya sabéis que lo llené hasta arriba de post-its y si estáis interesados en todo este tema de la crítica literaria, os lo recomiendo fervientemente. La segunda premisa es mejor secuela, pero no voy a poder responder a esta porque no he leído ninguna segunda parte, ninguna continuación, ninguna secuela de una saga. La verdad es que ya os he comentado en algún otro vídeo que no suelo embarcarme en grandes sagas, trilogías, a no ser que realmente esté muy interesado en la temática o en la premisa o que me haya gustado mucho la primera parte. Entonces, por lo que llevamos de año todavía no he leído ninguna secuela, así que dejamos en blanco esta premisa y seguimos con la siguiente. Vale, la tercera premisa ya se pone interesante y es novedad de este año que quieras leer. Vale, tengo muchos libros en mente ahora mismo porque este año han salido novedades muy interesantes en todo el plano de la fantasía, del ensayo, de la no ficción, entre otras cosas. Entonces voy a contestar con 3 obras que me han llamado mucho la atención en cuanto las vi o en cuanto vi una reseña que llamó mucho mi atención. Uno de ellos es Yumi y el pintor de pesadillas de Brandon Sanderson. Esta es la tercera novela secreta de esos 4 proyectos secretos que anunció Brandon Sanderson que iba a ir publicando a lo largo de todo el año. Tiene muy buena pinta, tiene una ambientación artística en un mundo de fantasía donde los sueños y el arte tienen mucho peso dentro de la construcción de mundo. Tiene unos personajes muy prometedores y un montón de elementos que la verdad es que en conjunto llaman mucho mi atención. Además, fui el otro día a la librería y encontré una copia física que me maravilló. Está ilustrado, con unas ilustraciones, unos colores, una sensibilidad, un detalle. Es esa sensibilidad que se huele desde lejos en el libro que me atrae muchísimo. Entonces, de todas sus novelas secretas, la verdad es que quiero leerlas todas si puedo, pero son libros bastante caros por el momento porque son todos en tapa dura, ilustrados, etc. Entonces, si tengo que elegir por el momento cuál me llama más la atención leer, sería esta. No os preocupéis que en cuanto le eche el guante, os traeré la reseña. La siguiente novedad que me llamó mucho la atención de este año es La mala costumbre de Alana S. Portero. Este es un libro que profundiza en una infancia queer, en una experiencia personal de un personaje pues sensible, perteneciente a la comunidad. Ahora mismo no sé si es trans, creo que es trans. Y cómo se desenvuelven sus emociones, cómo va creciendo a lo largo de los años, cómo su entorno se va adaptando a su condición y cómo interactúan con el personaje, ¿no? Entonces, he visto reseñas muy buenas de esta lectura. Creo que es una lectura de estas que son necesarias en el ambiente social actual. Creo que realmente voy a llevarme muy buenas impresiones de su lectura. Soy consciente que seguramente también habrán escenas fuertes y que tendré que gestionar emocionalmente de alguna manera. Pero creo que es una lectura necesaria y muy interesante. Además, también he oído que la autora escribe muy bien, que se desenvuelve muy bien en la narración de las escenas y que te llevas frases muy bonitas y muy impactantes. Entonces, por lo poco que he escuchado del libro y por la relevancia que tiene a nivel contextual, es otra de las novedades que quiero leer este año o el año que viene.
Y la tercera y última novedad que voy a traer aquí de este año es Escribir contra los hombres, cartas de Lovecraft. Este es un compendio de cartas del autor tan famoso Lovecraft que escribió, pues, imagino que a sus amistades, a los editores, a los publicistas, respecto a todo el tipo de opiniones que tenía literarias, de aquel momento, ¿no? Y de su vida personal. Sé que es un autor que, visto desde la actualidad, es muy polémico. No es una persona que hoy en día habría tenido muchos amigos, sinceramente, en su entonces tampoco los tuvo, pero hoy en día todavía más, ¿no? Tenía bastantes opiniones bastante controversiales, digamos. Sin embargo, es uno de los mayores genios de la literatura de terror que hoy conservamos como clásico, ¿no? en su género. Y la verdad es que me interesa mucho ver cuál era su pensamiento, ¿no? del mundo de la literatura, de cómo él se desenvolvía en su vida privada y qué cosas quería comunicar a quien le escribía esas cartas, ¿no? Yo soy un enamorado del género epistolar, entonces las recopilaciones de cartas también me llaman muchísimo la atención. Leí una recopilación de cartas de Bukowski que se llama La enfermedad de escribir. Me gustó mucho justamente por esta aproximación más personal que se hace a los autores a través de sus propias cartas. Entonces creo que este tendría muy buena pinta y simplemente quiero leer qué escribía Lovecraft en sus cartas. Perdonad si estáis escuchando de fondo ladridos de perros y ruidos, pero es que de verdad, si tengo que esperar a que no haya ningún tipo de ruido, no tenéis vídeo hasta el mes que viene, entonces vamos a intentar continuar. La siguiente premisa es la número 4, es un poquito más triste que la anterior, y es la mayor decepción que llevas por el momento. A mi pesar voy a tener que contestar Dragón Busca Casa, el volumen 1, también os hablé de este manga en el vídeo anterior, es la primera parte de una serie de mangas, creo que son 5 partes, de fantasía, de comedia, donde un dragoncito huye de su casa e intenta vivir su vida a un nivel más personal, a su propio ritmo, y para ello pues inicia un camino, una búsqueda para encontrar una casa propia. En ese camino pues va encontrando otros personajes, va conociendo el mundo en el que vive y va creciendo, ¿no? Se supone como individuo, no diré como persona porque es un dragón, así que como individuo. Diré que la premisa de la historia me llama la atención y por eso me compré el tomo. Es bonito el dibujo, te ríes en algunas escenas, realmente acompañas al dragón y tal en su camino, te encariñas de él en algunas partes, pero a mí se me quedó corto. Entonces, no es una lectura mala, pero es muy introductoria y no llega al nivel del resto de lecturas que he tenido hasta el momento, así que es la mayor decepción. Buscaba encontrar una historia con un poquito por lo menos de más profundidad psicoemocional, digamos, pero está dirigido, creo yo, a un público mucho más joven que el mío. Creo que no soy su público objetivo, aunque adore la fantasía y la comedia. Igual lo resolvería o se volvería un poco mejor o me adentraría más en su mundo en un segundo y en un tercer tomo, posiblemente, pero es que en este primero no sé yo si me he enganchado lo suficiente como para comprar el resto de tomos y continuar con la historia. Entonces, tristemente, y aunque me gusta la fantasía y la comedia, de nuevo, esta es mi mayor decepción por el momento. Vamos con la premisa número 5 y esta es mayor sorpresa de la mitad del año. Y voy a contestar con El arte de ser feliz de Schopenhauer. De verdad que cuando yo encontré este audiolibro en la aplicación que estaba utilizando en aquel entonces, pensé que iba a ser un libro retador, pensé que me adentraba en la filosofía, que iba a empezar un género nuevo, obviamente pues mucho más exigente a nivel intelectual y a nivel mental, ¿no? de atención, de pensamiento. Entonces iba como preparado para encontrarme un gran reto, una gran montaña que escalar, ¿no? Sin embargo, no fue así para nada. Schopenhauer fue un gran pensador de la época, pero en esta obra creo que para nada está pensado para otros filósofos o para otros estudiantes de filosofía en un primer momento, sino que es una obra un poquito más divulgativa, ¿no? de su pensamiento, de cómo enfrentarse a la vida diaria para el gran público. Entonces, te viene con una serie de premisas o de tips o de consejos para poder vivir una vida más feliz, para poder enfrentarte a la vida de una manera más sosegada y poder estar más tranquilo, ¿no? A lo largo de la vida.
Ya os hablé de este libro en otro vídeo de reseñas del canal, sabéis que me encantó los que visteis ese vídeo y lo recomiendo muchísimo para todo aquel que se encuentre en un momento, ¿no?, de introspección vital, en un momento de querer aprender un poquito más, ¿no?, por parte de los filósofos, de cómo poder enfrentarse a la vida para estar bien, para estar contentos con el entorno, a pesar de lo que pase en nuestro entorno. Ese es un punto principal, ¿no?, para esta obra. Así que sí, me esperaba una cosa más retadora, complicada, sesuda, y me encontré, al contrario, una obra divulgativa, simpática, amable con el nuevo lector en la filosofía, y la verdad es que muy útil para ese momento, porque trató un montón de puntos que yo no me esperaba que fueran a ser tratados, porque estaba realmente inmerso en ellos en aquel entonces a nivel mental, y los trató y me sorprendió. Entonces, la mayor sorpresa es El arte de ser feliz de Schopenhauer. Muy recomendado. La premisa número 6 es nuevo autor o autora favorito de este medio año. Y voy a contestar con la gran Ursula K. Le Guin, la autora de El nombre del mundo es bosque. Esta es la primera obra que leo suya, es de ciencia ficción, es muy breve, es así finita y muy buena. También traje mi reseña de este libro en un vídeo anterior. Dije en un primer momento que no pillaba muy bien, ¿no?, cómo iba el vocabulario de esta obra, de que había un personaje que no acababa de entender del todo, y luego cuando traje la reseña final os dije que me había encantado. Tiene una explicación muy concreta, y es que esta obra trata un escenario apocalíptico en el caso de la Tierra, muy futurista, ¿no?, en el que la humanidad ha tenido que empezar a salir del planeta Tierra porque es inhabitable, porque ya no tiene más recursos que drenar, pero tiene la tecnología suficiente como para colonizar otros mundos, ir más allá de la Vía Láctea, de su galaxia, y intentar encontrar otros mundos habitables con recursos, ¿no? Es muy interesante porque en este mundo la madera, el agua, el oxígeno son mucho más valiosos que el oro o el diamante. Entonces, esta obra se centra en un planeta puramente repleto de árboles, sabanas, bosques frondosos, llenos de recursos sin explotar, un mundo virgen, digamos. Y trata la forma en la que los humanos llegan y empiezan a colonizar y a explotar este planeta, teniendo en cuenta que en él vive una raza de humanoides, ¿no?, que se conectan de una manera muy especial con el ambiente natural. Vale, pues es en esa forma de conectarse entre ellos, con el mundo natural, incluso con el mundo onírico, que el vocabulario cambia, el vocabulario se adapta. Tiene una forma de comunicarse, de pensar, de actuar propia. Entonces, claro, cuando empiezas a leerlo, cuando entras por primera vez a la obra, te encuentras con esta diferencia de vocabulario y te quedas sorprendido. Pero a medida que vas avanzando en las páginas, te vas dando cuenta de que tiene que ser así por realismo, por lealtad a la propia obra, ¿no? Ursula K. Le Guin lo hizo muy bien, supo cómo hilar las tramas, y la verdad es que la historia te mete muy dentro en ese planeta, te mete muy dentro en las emociones de la resistencia de la raza explotada, también te mete en el psique de los humanos, ¿no?, en por qué hacen las cosas, en los diferentes bandos que se forman en toda la trama, y simplemente escribe muy bien. Sabe darte un final satisfactorio, sabe darte una narración de los eventos que llega a ser lírica en algunos puntos. Entonces es muy recomendable. Si no habéis leído nunca a Ursula K. Le Guin, que es una gran autora multipremiada, esta es una muy buena obra para empezar, ya os digo, porque es finita, es de ciencia ficción, es una temática fácil de entender, ¿no?, en algún sentido, porque ya conocemos otras obras del estilo Avatar que tratan este tema. Entonces está muy recomendado si queréis empezar a leer a esta autora, o incluso si os queréis aproximar por primera vez al género de la ciencia ficción, porque ya os digo que es un ejercicio literario muy bien hecho. La premisa número 7 es nuevo crush literario, es decir, un personaje que te llame mucho la atención por su atractividad, por su carisma, porque conectes muy bien con él de alguna manera, o simplemente porque te guste, porque es muy adorable, muy mono, lo que sea. Diría que no tengo, porque no es que haya encontrado un personaje que me haya encandilado en todos los sentidos, que haya conectado a nivel emocional e intelectual conmigo. No he encontrado ningún personaje de este tipo hasta el momento, pero sí que han habido personajes muy atractivos y que me han gustado mucho porque me han hecho reír en algún momento. Ejemplos serían Leonardo o María de Huyendo del vicio. También os reseñé esta novela de comedia romántica en el último vídeo, y es que tienen momentos muy hot, muy calientes, también muy graciosos. Me he reído muchísimo con esta novela y estos personajes se ganan tu corazón, quieras o no.
Entonces son personajes atractivos, muy graciosos, que se hacen con tu corazón, que realmente quieres que existan, ¿no? Como personas reales, porque realmente son muy atrayentes y muy divertidos. Pero Crash en plan, querría ser su pareja, pues igual no tanto, ¿no? No han conectado ningún personaje hasta ahora a tal nivel. Todavía no perdamos esperanzas, que todavía nos quedan 6 meses de lectura, ¿vale? Y pasamos con otra premisa más triste. Madre mía, este tag creo que es como una montaña rusa porque es premisa feliz, premisa triste y así vamos. Continuamos. La premisa 8 es libro que más te ha hecho sufrir en estos últimos meses. Y voy a tener que contestar con Los Miserables de Víctor Hugo. Es que es mucho drama todo el rato. Te encuentras con una cantidad de sufrimiento de los personajes, de injusticias, sientes por dentro una impotencia tan desoladora, escenas de auténtico llanto, ¿no? De que tú quieres realmente entrar en esas páginas, consolar al personaje porque es que lo están pasando mal, porque el contexto social en el que viven es injusto, porque es una historia triste en su esencia. No a nivel de trama, ¿no? Porque a nivel de trama pues te puedes ir al contexto histórico, entonces no es que sea solo triste, es épico más bien, ¿no? En algunos sentidos, pero a nivel de personaje es tan sufrido, es tan trágico. Hay algunos personajes que de verdad empatizas directamente con ellos por el tipo de sufrimiento, ¿no? Por la humanidad que despiertan en ti. Entonces, de verdad que hubieron escenas que realmente me hicieron sufrir a medida que lo escuchaba. Siento que es un clásico que voy a tener que volver a releer en algún futuro, porque lo escuché en audiolibro y por algún motivo tengo la sospecha de que era una adaptación, ¿no? Ese audiolibro, porque era actuado. Eran actores de doblaje actuando en los diálogos, incluso con la entonación, con música de fondo. Era un audiolibro muy bonito, eso es verdad, pero temo que haya sido una adaptación y que por tanto haya quitado fragmentos de texto, haya cambiado la narración de alguna manera para adaptarlo de una mejor manera, ¿no? Así que, siendo como soy, me conozco y sé que en algún momento voy a tener que leer la obra original en físico para sentir que me he enfrentado a este clásico, que lo he superado y seguramente en un futuro que lo habré podido comprender y asimilar de una manera todavía más profunda. Aunque sé que voy a sufrir muchísimo cuando lo haga. También tiene escenas bonitas, por cierto. No os llevéis esta impresión de que Los Miserables es un infierno en el que meterse solo para llorar. No, también te llevas grandes lecciones de historia, también te llevas grandes lecciones de construcción de personaje, tiene profundidad psicológica tremenda y es una gran obra. Pero sufrir te hace un rato. Ya vamos acabando, llegamos a la premisa número 9 y es libro que más feliz te ha hecho, ¿no? Como contraposición a la última premisa. Y ¿sabes qué pasa? Que con esta premisa he sentido dificultad a la hora de contestarla porque, claro, te ha hecho feliz, pero ¿por qué? ¿De qué manera te ha hecho feliz? Entonces, he dividido la respuesta de esta pregunta en 4 categorías de por qué me ha hecho feliz o qué tipo de felicidad me ha hecho sentir la obra, y en cada categoría he metido un libro en especial. Entonces, que me ha hecho feliz por risas, es decir, por carcajada pura y dura, ha sido Huyendo del vicio. Por felicidad interior, a nivel mental, a nivel espiritual, ha sido El arte de ser feliz de Schopenhauer, del que os he hablado anteriormente. Por practicidad e intelecto contestaría con 2 libros que serían La seducción del mirlo blanco de Chukri y Curso de escritura narrativa de Sanderson, porque de verdad son libros que me han hecho aprender un montón sobre el oficio de la escritura y sobre el mundo editorial. Y luego, por libros que son clásicos universales y soy feliz por haberlos leído y por haberlos tachado de la lista de pendientes, serían Una habitación propia y Los Miserables de Víctor Hugo. Y ya por fin la última premisa del book tag es una que me va a hacer sentir un poco miserable y un poco acomplejado, la verdad, porque es libros que quieras leer antes de que acabe el año. El problema con esta pregunta es que hay demasiados libros, son muchos. Tengo una pila inmensa, varias pilas de hecho, de libros pendientes que quiero leer, idealmente antes que acabe el año, pero soy completamente consciente de que no va a ser así, porque son muchos libros y no leo a un ritmo tan acelerado. Entonces os voy a contestar con 5 libros que me hacen mucha ilusión leer próximamente y que está en mis planes que sean mis próximas lecturas.
Empezaré con dos lecturas que tengo más prisa en leer por una cuestión en concreto, y es que se van a publicar las adaptaciones en película o en serie de estos libros próximamente. El primero de todos es Rojo, Blanco y Sangre Azul de Cassie McKiston. Este libro va a ser adaptado en serie, no sé si en serie o en película, creo que en serie, corregidme si me equivoco. De hecho ya han sacado el tráiler y la van a publicar día 11 de agosto en Prime Video. Entonces yo tengo muchas ganas porque me lo estoy leyendo ya, es mi lectura actual de hecho. Y me estoy riendo mucho, lo estoy pasando muy bien, es una lectura muy ligera, también es comedia romántica y tiene una premisa muy interesante que mezcla las relaciones internacionales, la diplomacia, una relación entre dos chicos muy monos y mucho dramita emocional. Entonces es una cosa que a mí me gusta muchísimo por la premisa. Es un enemies to lovers, ¿no? Unos enemigos que llegan a ser amantes. Ya te lo vienen así en la propia premisa, así que no es considerado spoiler. Que trata de que el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el príncipe heredero de Inglaterra se llevan, pues digamos que bastante mal entre ellos y son forzados a aparentar amistad ante los medios de comunicación para evitar conflictos diplomáticos entre los dos países. Entonces, con esta premisa, yo ya es que este libro me lo vendieron. Lo tengo en físico desde hace varios meses, pero lo había estado posponiendo y ahora que el 11 de agosto sale la adaptación, me lo estoy leyendo como un loco, lo estoy disfrutando muchísimo por el momento y sé que me voy a enganchar a la serie. Entonces, está entre mis planes traer un blog de lectura o una reseña conjunta comparando el libro, la novela, con la serie, con la adaptación, y creo que os va a gustar mucho, así que estad atentos. Y la siguiente lectura que quiero leer antes de que acabe el año es Dune, la primera parte, porque sabéis que Dune es una saga de estas larguísimas de ciencia ficción con varios tomos, pero bueno, se ha hecho muy famosa recientemente, aunque es una historia de los años 60 por la adaptación cinematográfica. Ya salió la primera película que me encantó, yo fui a verla al cine, es muy larga, la verdad son como 3 horas de película, pero vale muchísimo la pena, tiene unos efectos especiales increíbles, unos actores de primera orden, entonces me encantó. Y este año van a sacar la segunda parte. ¿Qué pasa? Que la primera parte que sacaron ya, la primera película, es la mitad del primer libro. Y esta segunda se supone que es la otra segunda parte de este primer tomo. Es un mundo que me fascinó cuando vi la película, tiene una profundidad y una potencialidad de temas que se tratan y de tropos, de misterios, de estructuras, de casas, de universos, de mundos que me llaman muchísimo la atención. Entonces quiero leerme el primer tomo de esta historia antes de que saquen la segunda parte de la adaptación. Y por supuesto iré preparadísimo y contentísimo al cine a ver la segunda parte, ya habiendo leído la novela. Es que me hace tanta ilusión comparar las novelas originales con las adaptaciones que salen en el cine. Sé que es un peligro porque luego pues puedes salir desencantado del cine, ¿no? En plan, el libro era mejor, pero bueno, te acabas enfrentando a este peligro si eres lector antes o después. Los otros 3 libros que tengo pendientes leer y que me gustaría leer antes de que acabe el año, es que lo digo de verdad y no sé si voy a ser capaz de leer todos estos libros antes de que acabe el año, pero bueno, se va a intentar. Es Los 7 maridos de Evelyn Hugo, es un super ventas, todo el mundo que lo ha leído me ha dicho que le ha encantado, es muy famoso en BookTube y lo compré en la feria del libro, porque lo tenía muy pendiente, me llamó mucho la atención y encima la tendera de la librería del puestecito donde lo compré me dijo que le encanta a todo el mundo y que me iba a gustar. Creo que trata de una mujer pues que tuvo 7 maridos según el título y cómo fue tirando para adelante en el mundo de Hollywood del siglo pasado, ¿no? Y todas estas tramas de glamour, de famoseo y de misterios de Hollywood, que la verdad es que es muy interesante y creo que voy a disfrutar. Entonces, a ver qué tal. Otro sería Las intermitencias de la muerte de José Saramago, este autor premio Nobel que tengo muy pendiente. No he leído ensayo sobre la ceguera antes de que me preguntéis. Espero que vosotros sí, me podéis decir abajo en los comentarios qué os pareció el autor. Pero este título me lo recomendó un amigo, ya os lo comenté en otro vídeo y me llamó mucho la atención por la premisa. Trata sobre la muerte, en un mundo en el que de repente la muerte deja de hacer su trabajo, la gente deja de morir y de envejecer. Bueno, de envejecer creo que no, solo de morir. Pero me llamó mucho la atención, no es muy largo, así que cuando lo lea ya os diré qué tal. Y el último libro
que tengo muy pendiente y que tengo muchas ganas de leer, por fin espero que antes de que acabe este año, es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Este es un autor español que me apasiona desde que leí su obra Marina en el instituto. Me encantó, tiene una narración preciosa, unas historias muy misteriosas, muy interesantes, muy atrapantes. Sabe crear un ambiente muy bueno. Entonces este es el primer tomo, la primera entrega de una tetralogía que es como la obra magna de su vida, ¿no? Antes de que falleciera hace unos años. Y todo el mundo que lo ha leído me ha dicho que si soy amante de los libros y de la lectura, es una de estas obras que está dirigido para los fans de la lectura, para los fans de los libros, para los lectores, y que te atrapa, que te engancha y que se vuelve una de tus obras favoritas. Así que cuando lo lea, espero que antes de que llegue diciembre de este año, os diré qué tal me ha parecido. Y esto sería todo por este año de balance de medio año. Espero que os haya gustado mis contestaciones a las premisas. Dejad un like y compartidlo si os ha parecido interesante. Y contestadme aquí abajo si habéis leído estos libros, si los queréis leer, cuáles son vuestras respuestas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por la atención, leed mucho, chao.